monitorear. Ahí está, ahora sí. Creo, no. Sí, ¿no? ¿Ya estamos? Aquí aparece que ya está. Pues ahora sí. Buenas noches. Estamos bien felices y con tenis, porque pues finalmente estamos compartiendo de nuevo, bueno, no finalmente, siempre lo tuvimos en el sabor de boca, este taller que compartimos, tuvimos ya la fortuna de compartir hace creo 3 años, corríjanme si me equivoco. Sí, 3 años. En el marco de una muestra estatal de teatro que sucedió aquí en Ciudad Juárez. Vinieron varias personas, creadores escénicos de la República, entre ellos, pues, Aristeo Mora de Anda, un creador escénico muy, muy particular, muy singular, con una esencia que, o sea, yo pienso de Aristeo que es de esos artistas que son muy buenos artistas porque están tocados como todo ello, ¿no? O sea, su vida misma es un ejemplo del trabajo artístico que quieren realizar, muy honesto, muy entregado. Y tuvimos la fortuna de compartir y ese taller también tuvo una conexión bien especial entre las personas que estábamos y que nos recordamos con tanto amor y seguimos ahí en conexión y todo. O sea, fue muy, muy, muy mágica y muy atractiva también académicamente la propuesta que nos trajo Aristeo Mora de Anda. Entonces, ahorita estamos muy felices por estar aquí con él. Aristeo, muchas gracias. Fabián, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Si quieres decir algo tú también. Pues estamos bien contentos, como pues comparto con Mayra la felicidad y con Mario seguramente de estar con Aristeo, aunque sea a la distancia, pero pues tener esta charla que nos reencuentra, nos acerca, y nos pone al día y pues nos hace como compartir de nuevo, ¿no? Y que Aristeo pueda compartir de nuevo con el público de la frontera, que pues es quien mayormente nos ve, y con las personas que nos están viendo pues fuera de la frontera, ¿no? Sí. Y atrévanse también a preguntar, a comentar y a todo para poder tener al final una interacción con Aristeo. Pero vamos a empezar por el principio. Aristeo, buenas noches. ¿Cómo está? Muchas felicidades por estos 10 años al laboratorio, Nora, felicidades. Gracias, Ari. Gracias. Oigan, estoy muy contento de verdad de que me hayan invitado y de reencontrarnos así a la distancia, porque pues creo que una de las experiencias más bonitas que yo he vivido en mi carrera, digamos, en la educación, en mi paso por la educación, ha sido ese laboratorio increíble, extrañísimo, del que todavía recuerdo muchas anécdotas. Nosotros colándonos a la televisora local para ver el lugar por dentro, haciendo entrevistas en los sitios, robando objetos por allí para hacer una colección de piezas que dieran cuenta del abandono de la ciudad. Recuerdo muchísimo las conversaciones y el cariño que se dio entre nosotros en ese momento. Y recuerdo mucho también su trabajo y el diálogo y las preguntas que abrimos en torno al teatro en ese momento en el que nos encontramos en persona. Pero pues ahora agradezco mucho que me hayan invitado a estos encuentros para platicar, para celebrar los 10 años de su trabajo y pues para seguir acompañándonos en este momento también de pandemia en el que el teatro, pues todos sabemos, lo está pasando muy mal en todas partes del país. Así que sí. Muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar, Ari. Es un placer. Estoy emocionada por la plática. ¿Pudieras compartir y abrir también esta entrevista diciéndonos quién es Aristeo Mora de Anda? Sí, bueno, yo soy Aristeo Mora de Anda y soy creador escénico, investigador y bueno, hago muchas otras cosas en mi vida, pero principalmente me dedico a la creación escénica, a la investigación y a la gestión en artes. Y pues tras haber estudiado teatro y una maestría en investigación en artes en España, regresé a México para trabajar junto a un colectivo ficticio en realidad, porque siempre en realidad la figura de nuestro colectivo, de nuestra agrupación, es una figura que utilizamos como pretexto para trabajar con personas que Cecilia Huelfi, que está en España, que ella es argentina,
Alejandro Mendicuti, Lara Ortiz, entre otros artistas que formamos parte de este colectivo de vez en cuando, pues utilizamos la figura para invitar a otras personas que nos gustan, que queremos, que admiramos su trabajo para que colaboren con nosotros en el desarrollo pues, de algunos proyectos. Y pues yo en realidad he trabajado en múltiples investigaciones de teatro, pero también he hecho mucho trabajo de gestión, me he dedicado mucho a la creación de proyectos, plataformas para el diálogo y la colaboración entre agentes de la cultura, del teatro específicamente. Y también como gestor he desarrollado plataformas de producción y de colaboración indisciplinar en diferentes partes del país, además de que pues también he podido desarrollarme en el campo de la educación. He sido profesor de diferentes universidades, de diferentes centros de las artes, centros culturales, centros independientes, con distintos proyectos educativos que algunos los he gestado yo de forma independiente y otros pues han sido más más institucionales y digamos como más oficiales, ¿no? Como licenciaturas de teatro, carreras de arte, etcétera. Y bueno, yo soy un loquillo de las artes, indisciplinado y curioso de la ciudad. Vengo de una familia de arquitectos, mi madre es arquitecta, mi padre es arquitecto, y a mí me ha interesado siempre la historia de la ciudad y la manera en la que la vivimos. Y actualmente estoy viviendo en Saltillo, me vine a vivir acá con mi novio y estoy desarrollando distintos proyectos que tienen que ver con pensar en cómo la naturaleza puede hablar, cómo el paisaje puede tomar voz para hacer teatros que sean pues los teatros del paisaje, ¿no? Piezas escénicas inspiradas y desarrolladas a partir de la colaboración pues con investigadoras e investigadores que están trabajando actualmente en el desierto pues de Coahuila. Y bueno, pues más o menos a grandes rasgos, eso soy. Ya después les puedo contar más chismes y en mis redes pueden ver más información de mí. En mi página también pueden saber un poquito más de lo que hago. Sí, vamos a compartir tu página para que también visiten el trabajo que hace Aristeo, si no nos da todo el tiempo de poder charlar con él, o al menos porque se necesitarían bastantes horas. Pero yo quisiera decir, porque todo lo que tú hablas, que haces y creas, siempre estás hablando de colaboraciones, de todo, y yo algo que comentaba con Mario y Fabián planeando la entrevista y el recibirte en el intermedio, decía, es que Aristeo tiene un sentido del trabajo en equipo, como que yo siento que para ti, ¿cómo lo concibes, Ari? O sea, ¿cómo es que generas esta simbiosis energética para definir quién es bueno para qué, para darle la importancia al rol que cada quien define? Porque yo siento que tú eres una persona que disfruta, eres como un vicioso del trabajo en equipo, te gusta ver cómo trabajan los demás. Por eso creo que también se nota eso en tu ser, ¿no? Porque lo absorbes de todo, eres un ecléctico acá, todo loco. ¿Tú cómo te sentiste en el taller de Ari? Si pues, no, bueno, me encantó porque fue una manera que no había percibido pues, de acercarse a la escena, ¿no? O sea, una experimentación que tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con la cuestión de las artes visuales desde el punto de vista de la instalación, del arte objeto, sin dejarlo escénico, pero no yendo especialmente hacia lo ficcional, o sea, rompiendo muchos paradigmas, pero aglutinando otros. O sea, fue una experiencia como súper interesante desde el punto de vista creativo, sobre todo. Pues yo creo que fue una experiencia muy linda también porque se generó un equipo, ¿no? A propósito de lo que decías, mira, como un equipo de trabajo súper interesante para quienes nos están escuchando y no tengan contexto. Estamos hablando de un laboratorio que se hizo, como les decíamos, hace 3 años, que se llama Ciudades Imposibles, que es un proyecto que yo sigo haciendo. De hecho, estoy a unos meses de estrenar una versión en Barcelona. Obvio no voy a viajar porque pues están cerradas las fronteras, pero la obra se estrenarán de forma virtual. Y bueno, es un proyecto que consiste en rastrear obras urbanísticas y arquitectónicas
que fueron fallidas, que se comenzaron, se socializaron, pero no llegaron a construirse, y que por alguna u otra razón todavía permanecen en el imaginario de las y los habitantes de las ciudades en donde trabajamos. Y lo que hacemos es rastrear esos fallos para contar la historia de la ciudad en la que estamos haciendo la investigación, para contar la historia de cómo sería esa ciudad si esos proyectos se hubieran hecho, ¿no? Y bueno, Ciudad Juárez, como nos tocó en esa exploración, es una ciudad pues que tiene una historia urbana tremenda, ¿no? Hay un montón de proyectos olvidados, de futuros que no sucedieron, futuros truncados. Hay un presente que es el resultado de muchos años de violencias, muchos años de olvidos y de muchos abandonos de proyectos de ciudad que se vieron atravesados pues, por el dolor y por la tragedia que se vivió por muchos años y se sigue viviendo todavía en nuestro país, ¿no? Y especialmente en las fronteras, en donde creo yo que colapsan, pues, la situación, todas las violencias colapsan en un lugar en el que nos encontramos, pues, con un cruce de dos culturas muy distintas, un cruce de dos políticas muy distintas, de dos economías diametralmente opuestas. Y Ciudad Juárez fue una ciudad en donde hicimos esta investigación y pues junto con Nora y muchos otros colectivos y personas hicimos un rastreo de todos estos proyectos olvidados, de esos proyectos de ciudad que nunca fueron. Nos encontramos con muchos abandonos, con muchas edificaciones que quedaron olvidadas a causa de la guerra contra el narco, de la violencia, y nos encontramos también con otros proyectos de desarrollo que tenían, digamos, como intereses nacionales en enfocar en la frontera como un espacio importante para el país, que también quedaron olvidados. Y fue una investigación muy rica en la que desarrollamos un museo de la ciudad imposible de Ciudad Juárez, ¿no? Y recuerdo claramente los ejercicios que se hicieron y los artefactos que diseñamos para echar a andar ese museo. Recuerdo estas adivinanzas, esta especie de predicciones que se instalaron en una de los dispositivos que se hicieron. Recuerdo las historias paralelas de las mujeres desaparecidas que también ustedes diseñaron para que las personas pudieran imaginar cómo sería la vida si no hubiera desaparición. Recuerdo esa reconstrucción de los cadáveres de los edificios que quedaron desbaratados por la violencia y abandonados por la misma. Y fue un proceso para mí muy revelador, ¿no? Pude entender cómo la práctica artística puede tener sentido en un contexto como el de nuestro país. Y me quedó muy claro que tenemos mucho por hacer desde la práctica artística, ¿no? Para revelar los olvidos de nuestros territorios, de nuestras comunidades. Y bueno, pues ese enfoque de trabajo y esa búsqueda no es posible si no fuese por la colectividad, por el trabajo en equipo, por acompañarnos, por el gozo que podemos compartir, si estamos juntas y utilizamos la alegría para enfrentarnos al desastre que está frente a nosotros, rodeándonos todo el tiempo y recordándonos que vivimos en un país violentado. Y para mí, por eso es tan importante trabajar en equipo y buscar en el colectivo una forma también de resistir y de imaginarnos como sociedad. Para mí, casi siempre los proyectos que hago son como pequeños experimentos también de relaciones sociales, de formas de convivir, de formas de estar juntas y juntos, de formas de trabajar. Y siempre operan como comunidades experimentales temporales, ¿no? En las que vemos cómo queremos hacer las cosas, qué queremos hacer, cómo las vamos a hacer, y en donde las habilidades, los saberes, los conocimientos de cada persona se ponen al servicio no tanto de destacar como artistas o como
personas que saben hacer algo, sino en función de una problemática que estamos investigando, de una pregunta que estamos haciéndonos en común, y a partir de las ganas de que en colaboración, en conjunto, podamos encontrar una respuesta, una solución, una posibilidad, un dispositivo que nos ayude a pensar de otra forma la vida, de hacerla de otra manera. Y eso, pues claro, solo sucede si estamos juntas, si estamos juntos, y si además somos capaces de, de compartir desde la alegría lo que sabemos, ¿no? De hacer una compartición alegre, generosa, bondadosa, con ganas de que pulse la vida ante la muerte que nos rodea. Y por eso la colaboración ha sido tan importante. Uno de mis mejores amigos, Kenji Kishi, que es músico y pues él es también investigador, y un gran compositor de cine, de música para cine y teatro, él dice que yo no tengo amigos, que yo tengo colaboradores. Porque siempre me busco un pretexto para hacer algo con alguien, ¿no? Siempre estoy pensando la manera de hacer cosas con las personas. Y siempre nuestra amistad se genera a partir de que hacemos cosas, ¿no? Así como conozco amigos como ustedes en talleres, conozco a mis grandes amigos, los he conocido también a partir del trabajo. A Kenji lo conocí cuando tenía más o menos unos 18 años, yendo a la universidad, al Conservatorio de Música de la Universidad de Guadalajara, y de clase en clase me metía a preguntar si había músicos que querían ayudarnos a hacer una obra de teatro. Y Kenji fue el único que levantó la mano en una de las clases y dijo, yo voy a ayudarles y a hacer la música, y desde hace, no sé, pues tengo ya 32 años, desde que tenía 18 años trabajamos juntos, ¿no? Y somos muy amigos a partir del trabajo, pero es el trabajo un pretexto para estar junto a las personas que quiero, que admiro, de las que quiero aprender. Creo que de ahí la colaboración. Es una manera muy hermosa de generar redes y lazos de amistad, ¿no? A largo plazo, porque pues de alguna manera garantizas que siempre sean encuentros emotivos. Bueno, de por sí ver a la gente querida siempre es emotivo, pero en un contexto de creación o en un contexto de echar a andar ideas y proyectos, pues es como, siempre son momentos inolvidables, ¿no? Como este del que estamos hablando cuando, hace 3 años cuando viniste y que Sí. ahora, pues volvemos a activar eso, ¿no? Esa relación que se generó en ese momento y que pues ojalá y estén ahorita viéndonos o nos vean en algún momento los otros colegas los otros y las otras colegas que estuvieron en ese taller en Juárez. Sí, Y Mariana Maese, Mariana Pablo Maese, Contreras, Paul Karina Contreras. Murillo. Un abrazo a la Cari, un abrazo a todos. Sí, Ay, un Roberto, abrazo estuvo hasta genial. Juaritos. Ojalá que también nos estén viendo allí algunos colegas míos y artistas de Juárez que admiro mucho. Uno de mis también mejores amigos, Roberto Cárdenas, trabaja justo, pues vive y trabaja ahí en Ciudad Juárez, y yo lo admiro muchísimo, y siempre que puedo lo invito a trabajar en cualquier cosa que pueda, porque me gusta mucho su trabajo, y además me parece que yo conocí también Juárez gracias a él, ¿no? A su mirada, al cariño que le tiene a su ciudad. Y cuando yo llegué a Ciudad Juárez por primera vez, llegué también con el filtro de todo lo que él me había contado. Entonces, todo el cariño que le tengo a él, también se lo tengo a Ciudad Juárez, porque pues es uno de mis mejores amigos y lo adoro. Y Ciudad Juárez además me dio muchos amigos como ustedes que sigo recordando después de muchos años, y que me sigue pareciendo admirable su labor, y por eso festejo estos 10 años y por eso me encanta estar aquí también conversando. Pero, pero sí, creo que es la amistad la que se va forjando en la colaboración, y para mí eso es fundamental, porque me gusta trabajar siendo amigo de las personas con las que trabajo, y me gusta que pensemos en la colaboración no como un espacio para ganar, sino como un espacio para aprender en conjunto, y para descubrir cosas y pues imaginar posibilidades en conjunto también, ¿no? Sí. Pues eso, creo que la colaboración ha atravesado mucho de lo que he hecho,
no solamente en la creación, pues también en la gestión, el encuentro de creadores que pudimos hacer en Chihuahua hace algunos años también fue un ejemplo pues, de los múltiples encuentros de creadoras y creadores que hemos hecho, que también son espacios para pensar en conjunto las condiciones laborales de nuestro gremio. Es un espacio también que hemos podido replicar en muchos lugares en colaboración con distintas instituciones, dentro de muestras estatales, muestras nacionales, de forma independiente, gestionándolo con agrupaciones, con colectivos, pero siempre como con la intención de pensar en cómo podemos mejorar las condiciones de trabajo que tenemos, ¿no? Porque sí es verdad que el teatro, las artes en general, pero en particular las artes vivas, son prácticas muy precarizadas porque los mercados no existen y probablemente no estamos ni siquiera pensando en que queramos que existan, o a lo mejor sí, ¿no? En algunos contextos, pero sobre todo porque además de que no existen mercados y probablemente porque no sea lo que deseamos desde nuestro trabajo, también porque el estado en el que producimos y las instituciones con las que colaboramos, pues son instituciones y estados muy decadentes, ¿no? Nuestro país tiene un sistema de producción cultural muy precarizado, muy decadente y del que subsistimos muchísimas artistas en el país, pues con lo que podemos. Entonces, es necesario pensar en conjunto cómo generar redes de solidaridad, economías de solidaridad y de cuidado y formas de producir nuestras prácticas artísticas pues de la mejor manera, de forma digna y con los recursos que requerimos, ¿no? Y eso pues siempre dependerá de que nos organicemos, de que podamos hablar y de que desarrollemos formas de trabajar en conjunto también. Y Sí. no solo Y entre hablando, instituciones. sí, sí nos escuchas. Sí, Ah, ok. Aristeo, hablando de redes y de trabajo en equipo, estaría bueno si nos platicaras un poquito de compañía opcional y del trabajo que desarrollas en redes internacional, en una red, si bien entiendo, España, México, Argentina, si pudieras como ahondar un poquito por ahí. Sí. sí, claro. Bueno, como les decía, la compañía opcional es una especie de pretexto para trabajar con personas que admiramos y queremos. La compañía opcional realmente, por el momento, está conformada por 2 personas y alrededor de estas 2 personas, que somos Cecilia Guelfi, que vive en Madrid, ella es argentina, y yo, giran una serie de personas que son muy allegadas a nuestra práctica y que constantemente trabajan con nosotros. Ellos son Alejandro Mendicuti, Ken Yukishi, Lara Ortiz, también hay otras personas que vienen del mundo de la arquitectura y el diseño como Lucía Ortiz. Bueno, en fin, hay toda una serie de como personas alrededor nuestro que siempre están como colaborando o casi siempre colaboran en los proyectos que hacemos. Y todo esto lo logramos gracias a la colaboración también con una productora que se llama Diversa, que la lleva Lola Bianchín, que es nuestra productora desde hace ya algunos años y que se dedica a hacer funcionar a partir del diseño de diferentes modos de producción lo que queremos hacer, ¿no? Y luego alrededor de ese grupo que está, digamos, como formado por Cecilia, Aristeo, los allegados que giran alrededor de los proyectos, nos encontramos con otra serie de colaboradores que son colaboradores puntuales que vamos invitando para desarrollar los proyectos que necesitamos. Algunas veces son historiadoras, antropólogos, arquitectos, urbanistas, dependiendo de lo que el proyecto demande. En este caso, por ejemplo, ahora que estoy en Saltillo, pues trabajaremos con biólogos, trabajaremos con algunas personas que vienen de las ciencias y bueno, en otros casos trabajamos, por ejemplo, ahora en Barcelona, estamos trabajando con el Museo de Etnología de Barcelona, con el Globus Vermell, que es una agrupación de urbanistas, con una agrupación de cineastas. Entonces se van generando como redes de colaboración a partir de las necesidades de cada proyecto.
Y en un cuarto círculo de colaboración contemplamos a las personas a las que normalmente llamamos espectadoras, que para nosotros son participantes de nuestras experiencias. Nosotros les llamamos participantes porque muchas veces nuestros procesos son procesos de desarrollo abiertos, en donde convocamos a vecinas, vecinos de un barrio, en donde convocamos a la comunidad investigadora de una universidad, en donde convocamos a estudiantes, creadoras, urbanistas, a que participen de nuestro proceso, a que se sumen a la colaboración a partir de encuentros, seminarios, colaboratorios, procesos abiertos, ensayos, que siempre están, digamos, pensados para que puedan participar distintas personas y que puedan sumar a lo que estamos haciendo. Y luego finalmente estos participantes también participan de la experiencia que producimos y pueden no solamente espectarla, sino respetarla, y es decir, resonar, seguir colaborando, proponernos otras líneas de colaboración, abrir nuevas posibilidades para el mismo proyecto que vieron y participar de nuestra red de colaboración de forma extensa, no solamente en las funciones o en las presentaciones que hacemos de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, esas redes pues se han expandido durante muchos años gracias a que inicialmente el equipo pues es un equipo conformado por personas de Argentina, por Cecilia, personas de España como Alejandro y Lara, y yo que venía de México, ¿no? Y posteriormente, pues se fueron ampliando nuestras relaciones y comenzamos a trabajar no solamente en España, México y Argentina, sino que también empezamos a colaborar con personas de Cuba, de Ecuador, de Colombia, sobre todo en Latinoamérica hemos hecho una red de colaboración muy amplia con gestoras, artistas que participan de nuestros proyectos y que pues se suman a veces a la investigación, a veces a la creación, a veces a la, digamos, participación de una pieza, a veces a un proceso de gestión, a veces a un proceso de diálogo, dependiendo de lo que cada proyecto y la naturaleza de cada proceso nos demande, ¿no? Y más o menos esa es la naturaleza de las redes que vamos formando. Algo que yo creo que caracteriza el trabajo de relaciones, de redes y de colaboración que hacemos desde la compañía opcional, que es este ente es que trabajamos casi siempre a partir de generar una relación empática y afectiva, ¿no? Trabajamos con personas que comparten el interés, la curiosidad que nosotros tenemos, y esas personas a veces son personas que también trabajan en instituciones, que trabajan en proyectos colectivos, y entonces esa colaboración se extiende a una institución, se extiende a un colectivo, porque creemos que también las instituciones y los colectivos son personas, evidentemente, y nosotros queremos trabajar, o a mí me interesa mucho trabajar con personas pues que deseen no solamente desarrollar proyectos y producir, sino además a ser atravesados por un afecto, relacionarse a largo plazo, generar una amistad, mantener un diálogo y seguir trabajando a lo largo del tiempo para pues seguir pensando en conjunto, ¿no? O sea, como no solo producir, sino seguir pensando a lo largo del tiempo, como en una amistad. Claro. Claro, claro, y es una forma de hacer comunidad, ¿no? O sea, es una actitud muy comunitaria ante la creación en sí. Justo me recuerda, hace poco estoy tomando unas clases y una de las maestras comentaba sobre, no sé, me hizo mucho clic sobre Jean Piaget, y decía que uno como de las máximas de este pedagogo, biólogo y demás, era decir, si no te toca, si no tiene una afectación, no lo vas a aprender. Y creo que como que eso que tú estás hablando, eso es claro, o sea, si no tiene, claro, es como básico, si yo no me hubiera conectado así con la persona que me está compartiendo esto que sabe, no iba a tener el impacto que tuvo, ¿no? No me iba a comprometer igual. Es muy rico por eso esa identidad tuya que tiene
rescatar lo mejor de los que estamos ahí presentes y de querer replicarlo y de querer entenderlo, ¿no? Y sobre todo también, que me gustó mucho que comentabas, perdón, el tema del taller, que era ciudades imposibles, y lo mencionaste ahorita, porque yo te quería preguntar sobre el documental virtual. Eso es lo que comentas, que se va a presentar en Barcelona, ¿verdad? El documental virtual de Sí, ciudades posibles. Bien. ¿Tú pudieras describirnos cómo es una, o sea, para entender, mira, yo recuerdo que en Ciudades Imposibles nos comentaste cómo construiste tú a tu abuelo. Entonces me gustaría mucho que tú pudieras describir una pieza para que las personas que están escuchando o escucharán vean e imaginen qué es un producto escénico que no se ve de la compañía opcional. claro. Bueno, les voy a hablar del proyecto más reciente, que es este documental virtual que se estrena en octubre ahora en Barcelona. Y que es una pieza que llevamos haciendo más o menos 1 año y medio, 2 años casi ya. Este proyecto comienza a partir de conocer al director de una de las fábricas de creación de Barcelona, David Marín, que coordina, dirige la Nau y Banau. La Nau y Banau era una fábrica. Este es un proyecto que en Barcelona ha sido muy interesante, tiene un desarrollo muy interesante, es muy potente el proyecto porque la ciudad fue una ciudad industrial durante muchos años. Muchas fábricas después de, digamos, de mucho tiempo quedaron abandonadas, y esas fábricas las retomaron algunas creadoras y gestoras para convertirlas en centros de creación, sobre todo en centros de residencia. Entonces, ahora hay una red de fábricas de creación que antiguamente eran fábricas y ahora son espacios en donde se hacen trabajos de creación, de danza, de teatro, bueno, en general de artes vivas, de artes visuales, de arquitectura, etc. La Nau y Banau es una fábrica de creación que forma parte de esta red de Barcelona. Era una antigua fábrica de pintura y se encuentra ubicado en el barrio de La Sagrera, que es un barrio periférico que pues tiene una historia muy particular porque se llama La Sagrera por una iglesia que pues como en el medievo se segmentaba el territorio. La iglesia tenía una zona que se llamaba la Sagrentina, la Sagrera, en donde pues uno se podía proteger. Si por ejemplo era un bandido, entraba a esa zona, pues era sagrada, entonces no te podía llevar a ningún sitio y eras recibido por la iglesia para protegerte, ¿no? Ese barrio crece alrededor de esta iglesia y pues todas las haciendas que había en ese sitio poco a poco fueron desapareciendo y se fueron convirtiendo en fábricas. Y la Nau y Banau es una de estas fábricas que hoy en día quedó ya, digamos, sepultada por toda la vivienda que se construyó alrededor. David nos invitó a trabajar allí porque él vio el proyecto de Prácticas de la Imaginación, que es este proyecto en el que hice diferentes juegos para intervenir la realidad de forma temporal. Uno de ellos, este juego de mi abuelo, que se llama Cortar, Copiar y Pegar, que es un juego que sirve para hacer falsas biografías de personajes de los que tienes poca información. Y bueno, él me dijo, oye, pues veo que su trabajo es muy colectivo, nos interesa mucho hacer un proyecto que tenga que ver con el barrio, con nuestra fábrica y con el coworking que tenemos en la fábrica para que colaboren las personas que están trabajando aquí en nuestro centro con el proyecto que se puede desarrollar en colaboración con los vecinos. Y de remate me dijo que tenía que tratarse sobre la historia del barrio. Entonces, pues yo dije, sí, nos estamos entendiendo, vamos a colaborar. Y le propuse hacer Ciudades Imposibles, este proyecto que llevo, digamos, haciendo muchos años, muchas ediciones distintas en Colombia, en México, en Argentina, bla, bla, bla. Y ahora, pues en Barcelona, la idea es, después de 1 año de investigación, en colaboración con el Globus Vermell, que es uno de los equipos que trabaja en el coworking de esta fábrica de creación, un equipo de investigación bellísimo de urbanismo que se dedican a la educación de la arquitectura, no solamente para especialistas, sino para niños, niñas, jóvenes que se interesan por saber cómo se hace un edificio, cuál es la historia de su ciudad, que se interesan por la divulgación de la historia del urbanismo, que quieren saber más sobre la historia de las cosas de
pues, de su hábitat, ¿no? De su lugar de vida. Y además colaboramos, además de con el Globus Vermel, trabajamos con otros equipos del mismo coworking, como Omen, que es un equipo que hace cine y que también va a colaborar con nosotros en el proyecto. Pero en principio comenzamos a investigar con el Globus la historia de uno de los proyectos fallidos más importantes de Barcelona, la estación intermodal, que era una estación de tren que prometía ser la estación más grande de Europa, en donde se iban a albergar las llegadas de trenes AVE, de trenes de alta velocidad, de trenes nacionales, internacionales, trenes locales, municipales y autobuses y metro y todo lo que se les ocurra, ¿no? O sea, era una estación gigante. Esta estación la comienzan a gestionar a partir de los Juegos Olímpicos que se hacen en Barcelona. Y desde entonces el proyecto empieza a crecer, ¿no? 92. ¿92? En el 92, sí. El proyecto empieza a crecer. Pero, pues, por muchas razones económicas, políticas y sociales, el proyecto nunca llega a concluirse, pero deja un hoyo gigante en medio de la Sagrera, que abrieron para construir los túneles y que dividió el barrio en dos partes. Entonces la gente que lleva años y años esperando, imagínense, desde el 92 comenzó la gestión, que lleva años esperando a que se construya ese proyecto, pues nunca lo ha visto. Solamente hay un hoyo ahí gigante y un montón de renders y promesas que nunca se cumplen. Una cosa muy curiosa es que hay unos letreros. Leo, no sé qué me da. Está señalado el dinero que se va invirtiendo, entonces hay un montón de parches que van cambiando año con año el dinero que se supone que se le va a invertir, pero nunca se hace. Bueno, lo que estamos haciendo actualmente es después de haber hecho un primer acercamiento en el barrio con un colaboratorio con distintos vecinos, actualmente estamos haciendo una convocatoria en donde distintos vecinos del barrio, distintas vecinas del barrio están respondiéndonos, pues, qué recuerdan de este proyecto, cómo se lo imaginaban pues, qué piensan que pasaría si se construyera, ¿no? Y con esta información nosotros vamos a hacer una serie de entrevistas, una serie de videos, una serie de audios para construir una pieza documental virtual que va a ser una obra compuesta en 7 capítulos, como una especie de película interactiva, en la que el público va a poder escuchar las historias de los vecinos, pero en la que sobre todo podrá escuchar a los vecinos contar cómo es la Sagrera, cómo sería la Sagrera si tuvieran esa estación intermodal. Y durante ese relato, los objetos, los edificios, los árboles, los animales que viven en esa zona van a contarnos cómo han visto pasar el tiempo y cómo han visto que nunca se ha construido nada, ¿no? Wow. Entonces, la pieza va a ser una especie como de documental en el que se le da la voz a los edificios, a los objetos, a los árboles, a las plantas, y en donde los vecinos cuentan pues su versión de ese proyecto, ¿no? Cómo sería. Y bueno, pues en la página de internet que estaremos compartiendo para que la gente pueda vivir la experiencia, pues las personas podrán hacer pues un recorrido por el barrio de la mano de los objetos, los edificios y los vecinos que los irán acompañando para conocer cómo sería la Sagrera si se hubiera construido esa estación intermodal y qué hubiera pasado y cómo serían las imágenes. Se va a hacer una reconstrucción de algunos sitios utilizando renders y planos que tenemos de la investigación, y vamos a poner a los vecinos a construir la estación con sus propias manos y con sus cucharas y utensilios de la casa para que la gente vea cómo los vecinos han imaginado eso, ¿no? Cómo lo están viendo y cómo se supone que sería si ellos lo terminaran de hacer. En fin, esa es la pieza que estamos haciendo ahora y funciona como un documental virtual, porque es un documental interactivo en el que tú puedes decidir cuánto tiempo quedarte en cada espacio en el que vas visitando, en el que te vas a encontrar con videos, imágenes,
textos, audios, testimonios de todos los implicados con los que estamos trabajando actualmente, y pues que se está haciendo gracias a la colaboración con el Globus, con el Museo Etnológico de Barcelona, con Omen, este grupo de cineastas que están haciendo todo el levantamiento en video, que bueno, todavía estamos esperando a ver si lo logran, porque pues es un proceso largo y con vecinos, ¿no? Vamos a ver si logramos que salga adelante el levantamiento de imágenes, ahí estamos, échenos mucha suerte. Y bueno, esto se estrenará en octubre para que lo puedan ver ahí en internet también a partir de el enlace de la Nao Ivanao, que es la fábrica de creación que compartirá junto con el museo el estreno a mediados de octubre. Qué increíble proyecto, y es lo que me gusta mucho de Compañía Opcional. Perdón, ibas a decir. No, que es súper, o sea, lo mismo que tú. Es que como si pregunta a alguien, pero ¿cuál es la utilidad práctica del teatro? Bueno, eso, que le estás dando voz a los que están ahí y lo estás acomodando y le estás dando una experiencia y un proceso que o sea, o sea, me encanta mucho esa perspectiva de Compañía Opcional, de todos los creadores y creadoras que colaboran contigo, que claro que voy a querer estar viéndolo, por favor, vamos a compartirlo y por supuesto, Aristeo, qué bárbaro. Y felicidades por el proceso, bueno, y por increíble, y por Ciudades Imposibles, que es un proyectazo, ¿no? Que precisamente da voz a lo que no sucedió, como lo vivimos acá en Juárez, y que, bueno, pues es un proyecto que ya digamos que en un análisis más político, pues también es un proyecto que pone el dedo sobre la llaga, ¿no? Pues de la inoperancia de nuestro sistema político y de gobierno de años, y que uno pensaría que solo es en México, pero proyectos como perdón, hacen visible que es una actitud, digamos, de Occidente, ¿no? O no sé, o sea, es una actitud del mundo actual, pues. Sí. El abandono, el dejar de lado ciertos aspectos que deberían ser vitales para la vida diaria, ¿no? La vida en paz, la vida en comunidad. Y que creo que Compañía Opcional tiene la perspectiva de darle visibilidad y voz a esos aspectos y a esas cuestiones olvidadas, ¿no? Para la vida, pues sí, en paz y en comunidad. Y hablando... Yo quería, perdón, nada más así como decir un experimento a las personas que nos puedan estar viendo en vivo ahorita desde Ciudad Juárez. ¿Ustedes cuál creen que sería el proyecto equivalente en Ciudad Juárez como para el barrio de La Sagrera, ¿no? La Sagrera, ¿cómo sería, cuál sería aquí en Ciudad Juárez? Digamos, ya no importa en qué barrio, no vayamos. Yo pienso mucho en este edificio que creo que le pudimos mostrar a Aristeo, que está inconcluso porque aparentemente las varillas de cobalto afectaron y lo paralizaron, ahí mi dislexia, y perdonen, pero me figuro que, ¿qué sería? O el hotel ese que está por la Posada Pompa, ¿no? ¿Qué sería si lo hubieran terminado? Ahí pueden comentarlo mientras, y tú ibas a... Pues sí, igual pudiera ser también el Paso del Norte, que duró 2 años, que ese sí se terminó, pero también ahí hay una cuestión de cosas que sucedieron en ese espacio que duró abandonado durante años, y también el PRONAF, que también está terminado, pero a medias, y que realmente fue intervenido por cuestiones comerciales y cuestiones totalmente ajenas a su naturaleza original, y que ahorita está pues que también en pudimos ruinas, compartirlo, ¿no? Con Aristeo, sí me acuerdo. Andábamos con Mariana recolectando orina. Bueno, hay gente que dejaba ahí su orina para hacer como todos los botellas de orina que había en los edificios abandonados. También esta avenida gigante que era la avenida de los lugares de fiesta, en donde quedan abandonados todos esos lugares a causa de la guerra contra el narco. Y Lincoln. La avenida, sí, Lincoln. Que estuvimos ahí recogiendo pedazos de los centros nocturnos que se habían caído. La escuela de agronomía, ¿no? Esta escuela donde fuimos a levantar libros que estaban enterrados en la tierra. Había archivos, ¿te acuerdas? De 1930. No sé qué. Bueno, Ciudad Juárez fue una experiencia brutal porque pues es que ahí en la frontera hay un abandono tremendo, ¿no? Hay un abandono en Ciudad Juárez de muchos proyectos que pues se quedan ahí, a nadie le importan, ¿no? O sea, nadie los ve, se quedan olvidados,
la gente cruza la frontera y va de paso y se acabó, ¿no? Pero es una ciudad que ha recolectado en su historia, hay muchos intentos de ciudad, hay muchos intentos de proyectos que se van quedando uno tras otro olvidados, ¿no? Uno tras otro enterrados. Y lo veíamos en esa Juárez que fue la Juárez de la fiesta de Estados Unidos, lo veíamos en esa Juárez que fue la Juárez de la agricultura, de la agronomía con la universidad, lo vimos en esa Juárez que intentó ser no un lugar de paso, sino una ciudad cultural, con este centro cultural que se desarrolló y que quedó como a mitad, ¿no? O sea, uno tras otro, un proyecto olvidado tras otro, ¿no? Y creo que es una ciudad que da cuenta claramente de todos los olvidos que en este país se han acumulado en nuestras ciudades. Los olvidos que produce el neoliberalismo, los olvidos que ha producido el Estado fallido, los olvidos que ha producido pues la corrupción en la educación, en las universidades, los olvidos que han producido pues la violencia organizada en nuestro país, ¿no? Hay un montón de olvidos ahí como uno tras otro encima, ¿no? Como Sí. sumándose. Me gusta mucho cómo, perdón. Sí, no. No, me gusta mucho cómo Ciudades Imposibles te permite tener esa visión, ese orden que te va ayudando a construir la identidad de una ciudad que tú sabes que es así, pero cuando se acomoda y estás en colectivo y estás con otros, en este caso, pues tú que eres el único de fuera y juntos vemos con dolor, o sea, te ves así, es increíble esa experiencia, es muy, muy avasalladora. Ojalá pudiéramos hacer un Ciudades Imposibles virtual en Juárez, en esta pandemia, en esta contingencia sanitaria. Estaría buenísimo de contactar a otros colegas de la ciudad y qué tan pertinente es hablar de esa identidad que en realidad ahora, Ari, te puedo decir que es más fea de lo que era cuando te fuiste, porque hay muchos proyectos para mejorarla, porque el alcalde quiere ser presidente gobernador. Entonces, hay muchas cosas inconclusas, muchas calles tapadas, más tierra. Está siendo como muy difícil el transporte público es muy difícil. Las personas que usamos, que tenemos que usar Uber, a veces no todos podemos usar Uber, por ejemplo, hay que usar el transporte público, es tremendo como está ahora. Y me pienso cómo sería de pertinente un Ciudades Imposibles en este contexto, en esta actualidad. Y pues un poquito para pensar, así como me gustaría traerlo, ¿tú qué piensas de esta, ya no por decirla tan trillada pregunta, eso no teatro, sino de estas manifestaciones escénicas de la virtualidad tan necesarias para el creador y la creadora? ¿Tú cómo las sientes? Si sí necesarias o no, y cómo está llevando bueno, obviamente el documental que se va a estrenar de Ciudades Imposibles en Barcelona, obviamente es el ejemplo de un trabajo virtual, pero ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se adaptaron? ¿Cómo se sintieron? Si pudieras platicarnos también sobre ese proceso. Sí, bueno, primero sí tenemos súper pendiente hacer Ciudades Imposibles, Ciudad Juárez. Eso es algo que en algún momento tenemos que hacer. Ya hay que hablar con Karina, hay que hablar con la gente, pero tenemos que hacerlo. Ya nos debemos ese proyecto muy en serio, porque creo que es algo que sería muy pertinente hacer. Y bueno, sobre las... Tiempo antes de que comiences y te encarreres, hay un comentario de Julieta Casabantes que dice que es tu fan, y que ella pensaría que el Noa Noa o el gimnasio donde entrenaba Mantequilla Nápoles podían ser lugares emblemáticos que reconstruir. Y Carla Diego también dice que wow, qué proyecto, así como que wow. Y Julieta Casabantes dice, intervenir esta zona tan fea donde hay un hotel del que han escrito periodistas en donde hubo trata de blancas y feminicidios. Ay, me parece que es la Linterna Verde, pero tú corrígeme, Julieta. Ay, tú dime pues si sí. No. Pero perdón, Ari, nada más te quería comentar acá los comentarios, y ya pues sí.
Pero lo que dice Julieta, hace tiempo Teatro Línea de Sombra hizo la pieza de Baños Roma, ¿no? Sobre Sí, sí, deportivo. sí, sí. Sobre Y los baños, ajá. justo esa recuperación de la memoria es algo que yo admiro mucho porque es una labor muy necesaria y por otro lado muy nutritiva en el sentido de que genera contranarrativas que nos permiten restaurar simbólicamente todo eso que se ha roto alrededor de nuestras cosas, de nuestros espacios, ¿no? No entendemos el espacio, lo sentimos violento, lo estigmatizamos porque hacen falta narrativas que nos tejan con ellos, ¿no? También hay espacios que han sufrido violencia o donde se ha sufrido violencia que necesitan contranarrativas para poder entenderlos y saber por qué han operado como han operado, como este hotel donde hubo trata de blancas, que tiene que ser visibilizado, es decir, seguramente no es evidentemente el único caso, ¿no? Y entender los patrones, comprender por qué funcionan así, reconstruir esas narrativas es importante para poder comprender nuestra ciudad y comprender las dinámicas en las que opera la violencia, en las que opera la corrupción, en las que opera pues todo aquello que pulsa muerte. Pensar además en distintos dispositivos que hagan que pulse la vida sería lo idóneo para conseguir que en esos espacios pudiéramos empujar otra forma de hacer, otra forma de estar, otra forma de vivir, ¿no? Pero sobre todo de vivir en esos, poder vivir en ese dolor, o sea, hay que vivir el duelo definitivamente, pero hay que vivir, ¿no? Bueno, creo que pues sí, celebro muchísimo el trabajo que han hecho Teatro Línea de Sombra y otros colectivos que han trabajado allí. Yo estoy fascinado también con lo que Roberto Cárdenas eh, hace también en su labor como artista visual. Bueno, hay muchísimos artistas que yo admiro de Ciudad Juárez y que celebro lo que hacen. Ustedes saben que yo su trabajo también lo quiero mucho, desde que los vi en la muestra y después de todas nuestras conversaciones. Pero bueno, finalmente creo que todos compartimos algo que tiene que ver con que queremos que pulse la vida, ¿no? Independientemente de los formatos, de las formas en las que trabajemos, hay una pulsión de vida que está ahí presente, queremos que la vida gane. Y pues hablando un poco del cambio de formatos al que nos enfrentamos o al que pareciera que nos enfrentamos actualmente en el teatro, yo, como que yo un poco la pregunta capciosa que me hice es, ay, ¿no te habías dado cuenta de que eso ya lleva muchos años sucediendo, ¿no? O Claro. sea, pues, pues sí, o sea, desde hace mucho tiempo que hay una teatralidad instalada en nuestras redes sociales, hay una teatralidad instalada en la virtualidad, en la comunicación que sostenemos, no solo en estas plataformas, sino a través de nuestros medios más convencionales como el WhatsApp, el teléfono. Y si nos vamos muchísimo tiempo más atrás, todos los medios de comunicación han tenido siempre sus teatralidades, ¿no? Desde el telégrafo hasta el medio más avanzado de comunicación que actualmente se pueda utilizar. Eh, Hay, pues, digamos, toda una forma de representarnos en los medios. Siempre estamos mediatizados por las tecnologías con las que nos comunicamos. Y hay en esas mediatizaciones y en esas formas de representarnos todo un código representacional, es decir, una teatralidad que hay que desentrañar, que hay que comprender, no solamente para poner el ojo crítico en las cosas, sino también para saber qué es lo que queremos representar de nosotros y cuál es la historia que estamos contando de nuestras personas. Y también para entender los límites de nuestras representaciones, ¿no? Si ya hemos podido en gran medida entender cuál es el límite del género, de la representación del género, de la performatividad del género, también creo que tendríamos que pensar en cuáles son los límites de nuestras representaciones virtuales. Creo que los trabajos que se están haciendo actualmente en teatro, en plataformas virtuales, en redes, digamos, en estas tecnologías que estamos utilizando para comunicarnos actualmente, eh, pues muy pocas veces atraviesan esa reflexión de qué es la representación virtual, cuál es la teatralidad de la virtualidad. Y lo que muchas veces hacemos de forma muy inmediata es utilizar el medio como un fin, ¿no? O sea, para hacer la obra o para no perder
la chamba, que es completamente legítimo. Todos tenemos que trabajar, necesitamos dinero y el teatro es un trabajo también, ¿no? Entonces, no creo que ese sea el problema. El problema para mí, o la oportunidad que no estamos viendo, es la de pensar en la teatralidad de la virtualidad y desentrañarla para hacer algo con ella, para que también en nuestras representaciones virtuales aparezcan las cosas que de verdad deseamos y no las que nos están limitando desde la tecnología que utilizamos hasta las formas que reproducimos en esa tecnología, porque pareciese que esa es la normalidad que tenemos que asumir, ¿no? Creo que hay mucho que pensar alrededor de la virtualidad, muchísimo. Ahora mismo estamos en un laboratorio del Centro de las Artes de Guanajuato, que se llama Vida Artificial. Y hicimos 3 módulos, uno que se llamó Topoficciones, otro que se llamó Las cosas que hablan, y en este último estamos haciendo ilusiones ópticas. Y este módulo de ilusiones ópticas lo estamos trabajando a partir de un texto de Panofsky sobre la perspectiva como una forma simbólica, ¿no? Es decir, la representación de las cosas siempre está ligada a la cultura que genera esa representación. Es la cristalización de la forma de ver el mundo. Siempre es así. Y la perspectiva es una forma de ver el mundo. La perspectiva que asumimos hoy en día, que está, digamos, que está ubicada en unas coordenadas espaciotemporales, es una perspectiva racional en la que no cabe la propiocepción psicofisiológica de nuestra experiencia cotidiana, en donde solo cabe, digamos, la planicie de la representación. Y en la virtualidad estamos viviendo la misma cosa que hace más de 1000 años. Quiero decir, estamos en el mismo problema. Estamos pensando que hay que reproducir una serie de imágenes en un mundo que se ve atravesado por la pantalla, pero no estamos pensando en lo que simbólicamente significan esas representaciones en el mundo y lo que limita y pueden hacernos como seres subjetivos en este mundo, ¿no? Esas representaciones están construyendo subjetividad, están haciéndonos ser de determinada manera. Y hay mucho que pensar sobre eso, mucho que hacer, sobre todo desde el teatro, desde donde podemos imaginar pues formas de representar el mundo que no han sido imaginadas, ¿no? Hay mucho que hacer desde el teatro para justo cuestionar esas teatralidades y plantear o posibilitar otras. Yo celebro que enormemente, igual que celebro el rescate de la memoria en los trabajos más antropológicos, etnográficos que se han hecho en teatro, celebro muchísimo que estemos investigando estos otros formatos y celebro todavía más cuando hay un compromiso con pensar la representación el tipo de representación que estamos asumiendo en estos medios, ¿no? Porque me parece bien pertinente hacerlo, porque es por donde nos vamos a seguir comunicando, pues sí, para siempre, de aquí a muchos años más, y a saber lo que nos toque seguir atravesando, ¿no? No es una crisis más, es un modus operandi del mundo. Es un cambio de paradigma civilizatorio. Para mí es el año más importante desde antes y después de la pandemia, creo, como antes y después de Cristo. Sí, estamos viviendo ya un quiebre total con la realidad, ¿no? O sea, no podemos pensar que las cosas volverán a ser lo mismo después de que todo el mundo vivió una pandemia. Es la primera pandemia que vive la historia de la humanidad. Es un momento histórico de suma relevancia. Entonces, claro que las cosas van a cambiar, claro que nuestras representaciones van a cambiar. Hay que asumirlo, pero hay que ser bien críticos con eso, ¿no? Hay que pensar un poco más a fondo qué significa trabajar en esta representación y asumir que ya llevamos muchos años aquí y que ya hemos sido atravesados por estos medios, o sea, no es nada nuevo. Hay que asumir eso y trabajar con ello porque de aquí en adelante nos va a tocar seguir haciéndolo. No hay manera de que nos cortemos de ello. Lamentable. ¿Cómo imaginas que va a ser regresar después de esto? O sea, después de estar habituados, porque obviamente habrá un regreso.
no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero habrá un regreso, supongo. ¿Cómo será? ¿Cómo será ese espectador o esa espectadora que va a ir a ver en vivo? No sé. Yo creo que vamos a tener que asumir el miedo que ya se instaló, ¿no? El miedo a tocarnos, el miedo a contagiarnos. Si el SIDA instaló en la comunidad gay un miedo que atravesó la vida de muchas personas y que condicionó la sexualidad de todas estas personas porque como generación, dos generaciones abajo de nosotros vivieron pues una pandemia terrible, el SIDA fue terrorífico y las relaciones emocionales, las relaciones sexuales fueron atravesadas por ese miedo. Ahora no podemos dejar de asumir que vamos a estar atravesados por el miedo del contagio y que hay un miedo con el que tenemos que convivir, ¿no? Sobre todo en estos espacios conviviales, de encuentro, en donde la presencia, la corporalidad, el tacto eran tan importantes, ¿no? Como la danza o el teatro, ¿no? O las prácticas performativas o los giros sociales de las prácticas artísticas de este tipo, ¿no? Pero pues tenemos que asumir que vamos a tener que enfrentar el miedo al contagio, el miedo al contacto. Y creo que eso va a cambiar mucho la manera en la que vamos a tener que pensar nuestros encuentros y la forma en la que vamos a tener que hacer teatro. Porque ahora todo el mundo asume el miedo que tienes cuando vas a un aeropuerto y tienes que pasar 50 escaneos para poderte subir un avión y ya eso lo consideramos normal, pero hace algunos años, antes de las Torres Gemelas, eso no era así, ¿no? Y ahora ya lo asumimos y lo consideramos parte de nuestra cotidianidad si volamos. Lo mismo pasará en los espacios públicos, en los centros, en las instituciones públicas y privadas. La gente va a tener que asumir ese protocolo de sanidad que se va a instalar por mucho tiempo seguramente, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que asumirlo, vamos a tener que trabajar con el miedo y creo que eso es algo que se va a instalar cuando regresemos, que ya estamos regresando, ¿no? Pero cuando se declare la nueva normalidad, ese regreso a la nueva normalidad, pues habrá que hacerlo apechugando con ese miedo. Claro, claro. Yo creo. Ahí ya para, bueno, acercándonos un poquito al final y antes platicaste un poquito, Julieta quiere decir algo, ok. Karina Murillo dice que sí, que hay que hacer un taller virtual de ciudades imposibles. Entonces ya dijiste, Karina, te vamos a acosar. Públicamente ya estás advertida. Mira, yo no, es que ya no me tienes que decir 2 veces, hacemos algo, lo organizamos, lo que quieras, ya, vamos a pensarlo. Sí. Y Julieta Casabantes comenta, creo que hay zonas limbo donde habitan migrantes que esperan poder cruzar esos espacios, albergues, etcétera. Ciudad Juárez es una ciudad imposible. Sí, wow, pues, qué reflexión. Qué bárbaro. Como ciudad de paso, como ciudad que es Sí. inacible, ¿no? Como una ciudad inacible. Aquí no nos podemos quedar, aquí estamos por accidente. Sí. Y es una ciudad imposible. Quisiera mencionar al respecto una recopilación que leí hace poco de narrativa donde se menciona a Juárez y que son textos que vienen desde mediados del 19, me parece, hasta la actualidad. Y son fragmentos de obra narrativa en la que aparece Ciudad Juárez en algún momento, ¿no? Y en realidad Ciudad Juárez es una ciudad que empezó a destruirse desde el modo en el que está a partir de la Segunda Guerra Mundial y de una intervención más directa de la economía estadounidense, pues aquí, ¿no? A partir de la cuestión de las maquiladoras, eso fue en los 70s, y de los braceros antes. O sea, esa intervención económico-política y social. Porque antes, en realidad, Juárez era un paraíso terrenal. Sí, un valle enorme por el que pasaban 2 vías, no solo una, sino 2 vías de tren. Tan grande era. Eso es una descripción de Jack Kerouac de On the Road, cuando pasan justo por Juárez. Y es una descripción que a uno lo deja impresionado, porque ¿cómo puede ser que ese lugar haya sido... Ese valle ahora sea un desierto. Y se haya convertido en lo que es, ¿no? Sí. Un pequeño banner.
Y hablando pues también de ineficacia institucional, ahora justo atraviesas, Aristeo, y bueno, colegas muy cercanos a ti. Ya, pero atravesamos como gremio. Y como sociedad, ¿no? Y como humanidad en sí, la pandemia lo demuestra que como humanidad estamos atravesando por cosas difíciles y cosas que se visibilizan huecos, malas prácticas que ya venían ahí desde años y que ahorita por las circunstancias de la pandemia se visibilizan muchas cosas y nos hacen abrir los ojos a muchas otras. Y nos gustaría, bueno, y abrir el tema de... Sí, sí. De poder ser también un espacio para poder hacer la denuncia de la situación que están pasando los colegas y las colegas en Saltillo por los actos cometidos por Iván Ariel Márquez Morales, director del Instituto Municipal de Cultura, y vimos la manifestación de los colegas y las colegas y pues hacer la denuncia. No sé si te parece pertinente comentar, hablar o quisieras el espacio para comentar algo al respecto. Y agradezco mucho que podamos abrir este tema también como comunidad, porque creo que es algo que se repite en muchas partes del país. Lo hemos visto en los encuentros de creadores, pero también lo hemos visto entre nuestros colegas en el trabajo, ¿no? Hay muchos puestos de cultura y muchos puestos en general en nuestras instituciones en donde se ha puesto a gente incompetente que además es violenta, que ejerce la violencia de género, el acoso sexual y el intercambio de trabajo a partir de favores sexuales. Y eso es algo que no podemos permitir. En Saltillo, que es la ciudad en donde, como les comenté, estoy viviendo ahora, efectivamente, hace algunas semanas, lamentablemente, vivimos un suceso muy violento en el que dos de nuestros compañeros, mi novio Luis Falcón y una de nuestras colegas, Andrea Galindo, fueron atacados verbal y físicamente por el director, el todavía actual director del Instituto de Cultura de Saltillo. Se abrió ya un proceso legal, ya enfrenta una demanda oficial ante la Fiscalía, enfrenta también ya está en proceso otra denuncia, ya tiene denuncias ante el Instituto de la Mujer, ahora estamos trabajando en la denuncia con Derechos Humanos y abrimos un cuestionario para consultar a la comunidad y saber si este es el modus operandi del director. Y efectivamente ya recibimos, hoy se destapó otro caso y ya recibimos más de 10 casos que demuestran que esta es la manera en la que este hombre ha trabajado desde sus inicios en la gestión cultural en las instituciones públicas. Y no estamos dispuestas a callarnos y no estamos dispuestas a permitir que este tipo de personas abusen de su poder y se tomen la libertad y el derecho de vejar a las personas que de forma muy precaria producimos la cultura en este país. No lo vamos a permitir. Y agradecemos muchísimo el apoyo para abrir este tema y para ayudarnos a denunciarlo públicamente. En mi Facebook y en el Facebook de Luis Falcón y Andrea Galindo pueden encontrar toda la información. Les agradecemos mucho que copien y peguen estos mensajes, tanto en la página de Instituto de Cultura de Saltillo, el gobierno municipal de Saltillo, y en la página de Manolo Jiménez Salinas, que es el actual presidente municipal que está contendiendo para la gobernatura del estado. Okay. Y queremos presionarlos para que se destituya, exigimos la destitución de Iván Márquez, y exigimos además que haya una disculpa pública y una concientización a las personas que trabajan en la institución pública para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de acoso sexual, para que no se normalice. Porque lamentablemente se ha normalizado y las personas creen que estos actos que cometen los funcionarios públicos fuera de su horario laboral no competen a su funcionariado. Y sí competen, si son funcionarios públicos, las 24 horas del día representan su puesto y tienen que ser personas que respeten, incluso si no tienen un cargo público, que respeten los derechos humanos. O sea, nadie puede hacer ningún tipo de vejación de este tipo y mucho menos vamos a permitir que un funcionario público lo haga, ¿no? En ningún momento del día, ya en horario laboral o no lo vamos a permitir. Así que pues esa es la denuncia.
Y pues todas las personas que nos están viendo o que nos vayan a ver y hayan llegado a este momento del video, les agradecemos mucho su apoyo y que compartan la información en sus redes para seguir buscando también el fuero de los medios de comunicación para proteger la integridad física y moral tanto de Andrea como de Luis, que pues temen de las posibles represalias que pueda tomar. Claro. Qué valientes, de verdad, Andrea Galindo y Luis Falcón, qué valientes. Se necesita mucho valor para poder levantar la voz de esa manera, porque sabemos de las corrupciones de nuestro país y de las prácticas que se cometen cuando no les gusta y que alcemos la voz. Sí. Entonces, qué valientes y me parece muy importante también lo vi en sus exigencias, que no se tome cartas, o sea, que no se tome esto personal y que no, o sea, que demandan eso. Y a mí también me gustaría decir que cualquier cosa que les pase a los colegas, o sea, es como evidente quiénes están implicados, claro. Porque tenemos el caso de esta joven saxofonista que tuvo esta implicación por negar algo y lo que se creen capaces estas personas, ¿no? Y qué valientes, porque sí se necesita mucho para alzar la voz. Sí, sobre todo porque es evidente que son personas prepotentes y que son personas que no tienen conciencia, o si la tienen no les importa de los alcances que van a tener sus acciones, ¿no? Y de pues la negatividad que pueden generar tanto pues para las demás personas y para la sociedad en sí. Sí. Entonces, pues como no hay esa conciencia o hay esa dejadez, entonces, pues como dice Mayra, pues es un acto de mucha valentía y mandamos nuestra solidaridad desde Ciudad Juárez, desde el Grupo Nora y la comunidad que nos esté viendo desde el Teatro de Ciudad Juárez para con ustedes y para la comunidad que representa, ¿no? Para sus cercanos y para los colegas y para la comunidad de Saltillo, que en realidad es muy triste tener funcionarios. Exactamente, o sea, afecta a toda la comunidad aquí ya en primer grado de Saltillo porque pues es su representante, ¿no? Y lastimeramente ese tipo de representante tienen y ese tipo de representantes tenemos pues en todo el país. Aquí nos está compartiendo Julieta Casabantes, dice, por cierto, el que era secretario del ICHICUL, que es el antiguo Instituto de Cultura de Chihuahua, hace como 10 años me acosó, olvidé su nombre en este momento, pero sé que se lo hizo a otras. Que no sé si está hablando de Jorge Humberto Chávez o no sé de quién, pero yo no sé hace cuánto fue el ICHICUL, que había que hacer cuentas como de 10 años, pero sí, bueno, o sea, esto es una cuestión que como decimos, ahorita está visibilizando, pero no, o 2 años visibilizándose, pero no quiere decir por eso que apenas haya sucedido, sino que es una práctica de años y años y años y solamente que ahora estamos tomando la conciencia y la valentía para hacerlo, ¿no? O sea, la sociedad está un poquito abriendo los ojos y oídos a esas cuestiones, aunque falta mucho por hacer y por eso es importante difundirlo. También para la protección de las personas que denuncian, es importante que entre más nos... no. Muy bien, correcto. Pero bueno, digo, es importante por eso difundirlo y correr la voz para también protección de las personas que denuncian, ¿no? Claro. Que son valientes y lo confrontan, pues. Hay que normalizar la cultura de la denuncia y la legalidad. Eso es algo que hay que hacer. Cueste lo que cueste, hay que hacer las denuncias y hay que llevarlas hasta sus últimas consecuencias, porque solo así, totalmente, ¿verdad?, va a funcionar el sistema que precariamente ahora mismo tenemos. Y lamento mucho lo que... Porque si no pasa de una difamación. Perdón. ¿El qué, perdón? Perdón, solo quería decir, si no pasa de una difamación. Si solamente no haces esta que están haciendo los colegas y ya queda y no trasciende y no sucede. Sí, pero... En cambio, esta confrontación y esto es muy importante y muy valiente. Sí, es muy importante que se sumen a las denuncias y que lo normalicemos, que eso no debe de pasar, no podemos permitir que pase. Lamento mucho que haya sucedido y ahora pues nos solidarizamos con las personas a las que les ha pasado y estamos intentando acompañar el proceso, sobre todo Andrea, Luis y todas las personas muy allegadas a ellos están haciendo un proceso de acompañamiento bellísimo para darle seguimiento a los casos que se están encontrando, que son ya, les digo, muchos casos, y pues para ayudarles a llevarlos hasta sus últimas consecuencias, que es hasta donde tienen que llegar, que no los podemos...
pues agradezco mucho el acompañamiento, la solidaridad y que pudiéramos abrir este pequeño espacio también para hablar del tema, porque además a mí personalmente me viene muy bien porque estoy muy nervioso con el tema y han sido días muy feos, la verdad, también pues de llevar, porque pues uno nunca espera que le pase eso a su pareja y te ves ya metido en todo un proceso pues personal en el que todos los días tienes que estar alzando la voz, llevando papeles, acompañando a las declaraciones, o sea, es un proceso duro y cansado, pero que hay que hacer. Sí, 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 sí. Y, o sea, una felicitación. Dentro de esta cuestión, bueno, pues lo están haciendo de manera ejemplar, me parece, como lo describes y como con la información que hemos podido ver precisamente en sus páginas. Con mucha transparencia. Ajá, que es donde pues, nos comentas que está y que sí está ahí. Los invitamos a todas y a todos a que se enteren de cómo está la situación de primera mano. Ahí tienen, pues han subido toda la información de manera muy puntual y ahí está, ¿no? En su feed la historia, pues, y todas pues ahora sí que las acciones que han tomado, ¿no? Para llevar esto hasta sus últimas consecuencias y que pues como comunidad teatral tendríamos la responsabilidad de darle al menos seguimiento, ¿no? Y estar mandando nuestras buenas vibras y pues pidiendo exigiendo que pues que se haga, bueno, primero que se le destituya, ¿no? A esta persona y que no pueda tener otro cargo público. Sí, claro. Y bueno, también para concluir y poder encaminarnos al final, pero no quedarnos con este tema, no con ganas de ignorarlo, pero de quedarnos con la opinión de Aristeo. Aristeo, si tú pudieras describir a Ciudad Juárez en 3 palabras, ¿cuáles serían? Uy, no, qué difícil, ¿no? 3 palabras. 4. 3 o 4 palabras, a ver. Eh, eh, los atardeceres más bellos. Oh. Sí. Wow. Los atardeceres más bellos. Hermosa Perfecto. descripción. Muchas gracias, Aristeo. Muchas gracias, Aristeo. ¿Quieres compartir algo más antes de despedirnos? No, solo que les felicito mucho por estos años de trabajo, admiro mucho lo que hacen, la forma en la que piensan el teatro y la manera en la que a partir de estas conversaciones también se abren a construir una comunidad que, pues que yo creo que nos queremos tejer con ustedes porque hacen un trabajo muy lindo. Muchas felicidades por el trabajo y muchas gracias por permitirnos estar al lado de lo que hacen. Muchas gracias, Aristeo, por recibirnos en el intermedio, o sea, como abrirnos tu casita porque la vemos ahí y vemos que se vistió de fiesta por estos 10 años. Gracias, Aristeo, por abrirnos tu cabeza y tus ideas en este intermedio. Te agradecemos mucho a nombre de Mario Mesta, que no está aquí, pero aquí está. Ustedes saben. Y pues, Mayra Chávez. Fabián Villalpando. Y muchas gracias, Aristeo. Nos vemos el próximo 10 de septiembre. Que tenemos una invitada especial que les vamos a decir ahorita. Ahorita ven. Bueno. Gracias, Aristeo. ¡Mua! Un beso y un abrazo, Aristeo, hasta Saltillo, donde estás. Y nos vemos prontísimo y vamos haciendo ese taller. Sí, gracias. Besos. Bye, bye. Bye, Ari. Chao.